tal? Te saluda tu contadora holística, Sofía Barreto, en Estelar Holístico TV y COSAC. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos sintonicen en esta ocasión, pues con la cápsula de información. Y hoy les traigo un tema muy interesante, acerca de la percepción que tenemos del IVA, del impuesto al valor agregado. Y les voy a decir por qué. Resulta que tengo personas a las que asesoro y al momento de hacer las declaraciones, les digo, bueno, es que tienes que pagar tanto de IVA. Es un drama porque dicen, no puede ser, es que yo pago muchísimo de impuestos, no gano, gano bien poquito y aparte tengo que pagar. Entonces, de ahí me surgió esta idea de compartir con ustedes cómo es la percepción del IVA y cuál es la realidad para que podamos tenerla en conciencia y que no sea como esa carga o ese sentir el despojo de algo que es nuestro, que hemos trabajado y que tenemos que compartirlo con el señor de administración tributaria, ¿no? Con el fisco. Entonces, bueno, esto lo vamos a platicar como una historia. Esta historia inicia pues hace mucho, mucho, mucho tiempo en algún lugar lejano y es por eso que les traigo en esta ocasión fotografías de Zacatlán, que este es donde yo vivo. Eh, y bueno, imagínense así, el gran reino, ¿no? Y bueno, resulta que el rey le dice al contribuyente o al que vive en su reino, ¿sabes qué? Te autorizo a que en mi reino siembres y produzcas y seas próspero. Entonces, te voy a dejar que hagas tu siembra. Pero la condición es que por la cosecha que tú saques, me vas a dar una parte. Entonces, pues tenlo en cuenta porque eso me pertenece, ¿no? Te estoy dando chance de que te desarrolles, que seas próspero y que hagas lo que tú tengas que hacer aquí en mi reino. Y bueno, el súbdito, o el que vive en el reino, pues felizmente se pone a sembrar y pues trabaja, siembra y viene la cosecha, ¿no? Entonces en esa cosecha está muy contento porque sembró, digamos, 100 toneladas, pero no se acordaba que había un tanto de 16 toneladas que tenía que devolverle o que le correspondían al rey por haber producido esa parte en su reino. Entonces, pues el rey le otorga la tierra fértil al campesino, el sembrador pues aporta su sudor, su tiempo, su ingenio para producir más y pues para hacerla florecer, ¿no? Entonces, pues de todo brote de esa tierra, una porción pertenece a la corona. Ese fruto no es tuyo, es el derecho de sembrar, ¿no? Entonces, el, viene la ilusión de la abundancia. ¿Por qué? Porque después de haber participado, de haber sembrado con sudor, con ingenio, con creatividad, con trabajo, con tiempo, pues ya llega la euforia de la abundancia, porque pues llega el momento de cosechar, ¿no? O sea, ya recoge la cosecha el sembrador y comienza a ver todo, esa siembra, esa cosecha, la empieza a decir, no, pues me fue muy bien, qué buena tierra, qué buena cosecha tuve. Pero, ¿qué pasa? Pues que olvida el contrato, olvida que pues una parte de esa cosecha pues no es del sembrador, o sea, tiene el nombre de la corona marcado en alguna parte de esa, de esa gran cosecha que se tuvo. Y entonces el sembrador dice, esto es mío, me pertenece y voy a hacer esto y voy a ampliar y voy a poner mejor mi casa y voy a hacer muchas cosas con lo que ya tengo, ¿no? Mira la cosecha y pues siente que tiene mucha ganancia, ¿no? Pero al no separar mentalmente lo que era fruto de su trabajo y el acuerdo que tenía con el rey, pues viene ahí una crisis, ¿no? Porque cree que todo lo que hizo, que todo lo que cosechó, que todo lo que tiene es de él. Y pues resulta que no. Llega el momento de la verdad
cuando el enviado del rey reclama la porción acordada, pues el sembrador dice, o sea, siente ese dolor profundo de, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar algo de lo que yo estoy cosechando? Pues si es mío, si yo fue mi sudor, fue mi idea, fue mi tiempo, mi cansancio, estar ahí de sol a sol, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que dar algo que me pertenece, ¿no? O sea, que yo creé o yo hice en abundancia, ¿no? Y pues el dolor no nace de la entrega de lo que va a dar, sino de la creencia errónea de que ese grano es suyo, esa cosecha no le pertenecía, porque desde el principio hay un acuerdo con el rey, con la corona, y ese es un conocimiento que pues no se le puede olvidar, pero al creer esa creencia de que le pertenece, le ocasiona dolor. Aquí hago un paréntesis y es donde hacemos como una similitud. Creemos que el impuesto al valor agregado nos pertenece al vender un producto o al hacer un servicio, y entonces viene ese dolor de decir, ¿por qué tengo que pagar si es mío, gano poco y además no puedo, no puedo entregarlo, ¿no? Entonces ahí viene la situación. Ese fruto no es tuyo. Tu verdadero tesoro está en saber que la cosecha que te queda es realmente lo que te pertenece. Entonces, aquí es el llamado de la conciencia. En esta parte, pues es una parábola, un cuento, una historia en la que quiero compartirles esta idea o esta conciencia de que no creamos cuando tenemos un servicio, prestamos un servicio o vendemos un bien, al cobrar el IVA, el impuesto, el valor agregado, eso no nos pertenece, eso es de la corona, como en el caso de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un tributo, es un acuerdo, no es parte de lo que es nuestra ganancia, no es parte de nuestro esfuerzo. O sea, sí, nosotros estamos generando un servicio o estamos haciendo un producto, pero eso no es parte de nuestra ganancia, no es parte de nuestro trabajo, es algo que ya es un acuerdo previo y se deben de honrar los acuerdos. Cuando ya honramos el acuerdo, estamos en conciencia que ese dinero no nos pertenece, entonces también estamos en esa tranquilidad, en esa paz mental, porque lo entregamos porque sabemos que no es nuestro. Cuando nos apropiamos de algo que no es nuestro, y lo tenemos que entregar, pues viene ese dolor, ¿no? Esa situación. Entonces, pues esa es la enseñanza o la conciencia que les quiero compartir. Aquí, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? No nada más es compartirles la conciencia o la visión de que tenemos que ver el impuesto al valor agregado como esa honra, como ese tributo, como ese acuerdo que existe al pertenecer a este sistema económico, a esta forma de vida, y bueno, que así tiene que ser, ¿no? Les voy a dar a continuación las estrategias del sembrador. Bueno, lo que se puede hacer en este caso como contribuyentes, como personas que estamos en el mundo de la economía y que pues queramos o no, pertenecemos, porque todos cuando vamos a comprar algo ya estamos pagando IVA, aunque no nos lo facturen, aunque no lo deduzcamos, aunque no lo hagamos, es un impuesto que se va pasando y que no nos pertenece. O sea, esa es una comisión que nos toca pagar porque pues aquí estamos. Entonces, ¿qué estrategias les traigo? Les traigo tres estrategias que son importantes para que puedan tener una tranquilidad y no sientan ese despojo de que, ay, es mío y me lo están quitando, y yo de que tanto trabajé, ni gano y aparte tengo que pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a hacer la conciencia? Aquí vienen las tres estrategias. Uno, separar. Tenemos que separar en el granero, el granero aparte. En una parte nuestra cosecha y en otra parte lo que corresponde al tributo por estar en este sistema, ¿no? Que se va a trasladar. Aquí lo que recomendable es tener una cuenta bancaria para ir guardando ahí el impuesto al valor agregado, el IVA. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servicio que cuesta 100 y cobramos 116 por el IVA que se va poniendo en el servicio, en el producto que hacemos,
Esos 16 hay que separarlos y ponerlos en una bolsa aparte, en otro granero, llámese cuenta bancaria. Entonces, y olvidarnos de él. Con eso, ya cuando llega el momento de entregarlo, entregar el tributo que no nos corresponde, pues ya no hay como mayor problema porque ese 16 se entrega y no hay mayor problema. Entonces, pues ya no, ni los agarramos así de que hay una emergencia, agarro esos 16 pesos de ahí, agarro 10, de agarro 13, agarro 2 y pues ya se me acabaron y cuando se tienen que pagar es cuando pues duele, ¿no? Duele hacer ese pago. ¿Cuál es el otro? Pues la siguiente estrategia del sembrador es calcular realmente el margen real de utilidad o de beneficio que tenemos por nuestro servicio o por nuestro producto. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente valoramos lo que cuesta nuestro servicio, podemos decir, mi servicio vale 100 y ya de ahí puedo pagar mis gastos operativos o lo que necesite o sale ahí mi costo o ese es tema de otro programa, pero es calcular ese margen de utilidad para que no cobremos 100 menos ese 16, ¿no? O sea, ya si nosotros decimos cuesta 100 venta público, ahí estamos incluyendo ese impuesto que no nos corresponde, que no nos pertenece, pero estamos perdiendo, porque si realmente mi valor de mi servicio, de mi producto es 100 y lo doy en 100 y aparte tengo que pagar el IVA, pues ahí estamos haciendo realmente una pérdida porque no estamos incluyendo. Entonces, ver que nuestro producto, nuestro servicio, calcular bien ese margen para que lo que nosotros cobremos sea lo que nos paguen y el IVA no tengamos que agarrarlo para un gasto de emergencia, para solventar algún otro costo o algún otro servicio o algún otro gasto que se tenga que integrar a lo que nosotros vendemos o prestamos servicios. Entonces, esa es la segunda estrategia, calcular bien el margen de utilidad para que si yo necesito cobrar un servicio, lo cobre tal cual y aparte aumentar el IVA. Entonces, esa es la segunda estrategia. Y la tercera estrategia es entregar, pagar con gratitud, soltar lo que no es nuestro, porque liberemos el flujo para la próxima cosecha. Entonces, agradecemos que podemos estar en este mundo de la economía, que podemos prestar servicios, que podemos vender un producto y en el momento de pagar impuestos, liberar y dejar fluir porque agradecemos de ese modo y honramos el acuerdo que tenemos de pertenecer a esta sociedad sin necesidad de sentir esa dolencia de, ay, es mío, lo voy a pagar y no me alcanza y tengo que pagar impuestos, ¿no? Entonces, quitándole el drama, esto nos va a ayudar a que podamos tener esta fluidez en cuanto a los impuestos. ¿Y cuál es el premio a tener las estrategias adecuadas, a tener la conciencia de que estamos en este mundo, en esta economía, en este plano? Digo, a los terapeutas que manejamos la energía, manejamos otro tipo de monedas de cambio que sabemos que existen en otros planos o en otros sistemas, en otras sintonías, pero en este plano que estamos, pues tenemos que integrarnos, ¿no? Al final es que somos parte y, como diría, ¿no? Al César lo que es del César. Y eso nos va a traer la paz mental y eso experimentamos una transformación porque ya no sentimos ese temor o esa persecución, ¿no? ¿Qué pasa con el sembrador? Que pues se quedó con toda la cosecha y entonces pues ya amplió su casa y agarró del acuerdo que tenía con el rey y entonces pues ya cuando viene el cobrador pues casi lo voltea y lo anda persiguiendo y quiere que le pague el tributo y todo. Entonces pues en el símil igual también esta parte de no tener un cálculo adecuado del IVA, no querer pagarlo, querer pagar de menos, eso hace que no haya esa paz mental en la que existe esa tranquilidad de haber cumplido con un acuerdo y haber honrado la palabra y estar en la sintonía. Nos sentimos liberados de una carga que no nos corresponde. Esa carga no tendríamos por qué tenerla, no tenemos por qué gastar el IVA, ese dinero no es nuestro y entonces, pues al entregarlo, no es mío, aquí está,
lo cumplo con amor, lo entrego con amor, cumplo con mis obligaciones fiscales y entonces encuentro esa paz mental. Porque el verdadero fruto que da es quedar libres de deudas y pues con la conciencia tranquila. Entonces, eh, la prosperidad comienza cuando el orden encuentra la conciencia. Eh, la conciencia que tengamos de cómo estamos trabajando o interactuando en el mundo material es importante, porque así como tenemos esa conciencia de conectarnos con nosotros mismos y estar en armonía con el sistema tributario, nos dará esa paz, esa tranquilidad que necesitamos para no estar en zozobra, no estar pensando, ay, me va a caer una multa, me van a revisar, me van a hacer. Entonces, cuando se cumple adecuadamente y en la conciencia de que pues estamos en este plano y necesitamos cumplir con lo que nos corresponde, pues así es como nosotros podemos tener esa tranquilidad y esa facilidad para poder estar mejor cada vez. Este es el tema que quise compartirles el día de hoy. Pues quedo a sus órdenes para si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y haciendo referencia al impuesto al valor agregado, el famoso IVA, este surge pues para justamente cuando se traslada el bien o el servicio. Ujú. Cuando yo vendo, cobro el IVA. Entonces, ese impuesto al valor agregado se le agrega, por eso ese valor agregado. Entonces, se cobra en el momento que se hace la operación. ¿Y qué pasa? Que también al ser trasladado, aquí les voy a hacer una reflexión en cuanto a cómo manejar el IVA, porque cuando nosotros lo podemos, lo cobramos, ¿sí? Entonces, pues lo guardamos y ahí está. Pero ¿qué pasa? Que luego tenemos que hacer un pago, un gasto, una compra, algún servicio que tenemos que hacer. Entonces, la persona o el vendedor que nos brinda el servicio nos cobra el IVA. Entonces, cuando nos cobra el IVA, nosotros podemos decir, ah, bueno, de ese IVA que yo tengo guardado, voy a pagar al que me va a prestar el servicio, me va a dar el bien o me va a ayudar con lo que yo estoy adquiriendo. Y entonces se traslada. Cuando se hace el cálculo del IVA, lo que yo cobré menos lo que pagué es lo que yo debo de reportar al fisco. Pero, ¿qué sucede? Debemos cumplir con los requisitos. Si no cumplimos con los requisitos fiscales para poder hacer esa resta del IVA que me están cobrando, es imposible que podamos hacer ese traslado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, pues, coseché mis 100, ¿no? O cobro 100, digamos, cobro 100 por mi producto, mi servicio, por mi terapia, por lo que sea, cobro 100 y cobré el IVA, 16. Vamos a cerrarlo así en números chiquitos para que no sea tan complicado. Y resulta que tengo que comprar esencias, o tengo que comprar algún aparato, o tengo que pagar un servicio, o necesito comprar gasolina, ¿no? Para el vehículo que me traslada. Pero resulta que, yo no pedí la factura, ¿no? Yo no pido la factura, no, voy por la vida pagando, a ver cuánto debo y aquí está. Entonces, pues esos 16 que yo cobré se mantienen allí en el otro granero, en la otra cuenta bancaria y pues ahí están. Porque si yo no tengo un comprobante fiscal, no puedo trasladar ese IVA. No puedo decir, oye, es que yo pagué 50 y entonces de ahí quítame los 8 pesos que pagué de IVA. ¿Por qué? Porque no hay un comprobante. Entonces, aquí es importante tener la conciencia de que el IVA no nos corresponde, pero también que tenemos el derecho de poder deducirlo con los gastos y la conciencia de que tenemos que tener el comprobante adecuado para que podamos restar ese IVA. Entonces, eso es bien importante. Hay, pues, lo que es la disposición de cómo deben de estar los comprobantes para que pueda yo
acreditar ese IVA, se llama acreditar, cuando lo restamos, existen en el Código Fiscal de la Federación y en esos se los voy a traer en una siguiente cápsula para que también podamos tener ese cuidado de cuando nosotros queramos pagar un gasto, podamos acreditar ese IVA, restarlo y que sea saludable para todos, el que lo tengamos, el que procedamos de la manera adecuada y tengamos esa claridad y esa paz mental en cuanto al reporte y que no tengamos ese sentimiento de que lo cobramos y que estamos pagando muchísimo de impuestos porque eso no nos corresponde. Bueno, pues en esta ocasión lo que quise compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden enviarme sus dudas en los comentarios del video y también en el correo sbholístico@gmail.com para que podamos tocar temas que les puedan hacer de interés, que les puedan ser útiles y pues les agradezco su atención, el tiempo que puedan dedicarle a esta cápsula de información, que lo que quiere evitar es pues que les den dolores de cabeza en temas fiscales. Yo soy Sofía Barreto, su contadora holística, y me da mucho gusto haber compartido con ustedes este tema. Hasta la próxima.